Voy a compartir un mensaje muy sencillo, como para, en cierta forma, dar continuidad y cierre al tema que se estuvo abordando esta semana de evangelismo. Y que quiera Dios lo que yo voy a compartir toque sus mentes y sus corazones y les anime en el cumplimiento de la gran comisión. Les anime a todos ustedes en el cumplimiento de la gran comisión. Quiero invitarles a que vayan abriendo su Biblia en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y vamos a considerar, hermanos, la palabra del Señor. Hechos capítulo 2. Algo pasó aquí con la computadora. Hechos capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos, hermanos. Tan solo del versículo 1 hasta el versículo 11. Y después de esto oramos. ¿Están listos, hermanos? Dice la palabra de Dios. Yo leo en voz alta, ustedes siguen con su vista. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Vamos a tener una palabra de oración, hermanos, y entramos al mensaje de esta mañana. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque nos permite la vida, Señor, nos da la salud, Señor, pero especialmente nos ha dado por su gracia, por su misericordia, por su favor, la salvación y el perdón de pecados, Señor, Padre, la vida eterna. Gracias, Padre, porque estando en condenación nos trajo a salvación, Señor, estando en esclavitud nos trajo a libertad. Padre, porque estábamos en tinieblas y ahora habitamos en luz, Señor. Gracias, Padre, por tanto amor por nosotros, Señor. Porque, Señor, siendo inmerecedores, Padre, usted nos miró y nos dio la oportunidad de la salvación en Cristo. Gracias, Dios, por esta mañana que podemos tomar un tiempo, Señor, para meditar en su palabra. Señor, gracias porque podemos cantar, porque tuvimos este hermoso tiempo de alabanza, Señor, porque podemos estar en oración libremente, Señor, en oración de fe, de gratitud, en oración de petición, pidiendo su ayuda, que su Espíritu Santo me ayude a mí, Señor, y también ayude a mis hermanos en este tiempo de reflexión a través de la Escritura. Háblenos, Señor, háblenos, y Padre, muévanos mediante su Espíritu con poder. A usted la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero mencionar que estamos contentos porque ya Laurita y Pedro hoy nos trajeron a su niña, nos acompaña, así es que les damos un fuerte aplauso, ¿verdad? Gloria a Dios. Nos gozamos con los que se gozan, ¿verdad? Muy bien. Hermanos, en el entendido que la mayoría de los que estamos aquí, pues somos cristianos, ¿verdad? Miembros de la iglesia, y en este lugar hay líderes, ancianos, diáconos, encargados de ministerios,
creyentes de muchos años en la fe, ¿verdad? También. Entonces puedo asumir que estamos conscientes de la misión a la cual hemos sido llamados. ¿Es así? ¿Estamos conscientes de la misión a la cual hemos sido llamados? 3 que quieran participar. ¿Cuál es la misión a la que hemos sido llamados? Arcerley. Hermana Cristina. Predicar el evangelio. Muy bien. Yo lo resumí en esta frase: hacer discípulos mediante la proclamación del evangelio, bautizarlos, compartir las enseñanzas de Jesús y organizarlos para establecerlos como iglesia. Si vemos a través de diferentes pasajes de la Escritura, esta es la misión. Algunos pasajes de alguna manera remarcan una parte de la misión, otros quizás aclaran un poco más, y el contexto general nos da toda esta información. La misión que Jesús nos dejó antes de partir al cielo fue hacer discípulos mediante la proclamación del evangelio, bautizarlos, compartirles las enseñanzas de sus enseñanzas, ¿verdad? Y organizarlos para establecerlos como iglesia, no dejarlos a la deriva, sino que ellos puedan estar juntos en comunidades de fe. Esta misión, hermanos, es tan importante, hermanos, que está registrada, les digo, de forma precisa en los evangelios, en los 4 evangelios, pero muy claramente en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, también en el libro de los Hechos. Y es interesante, hermanos, que está ahí varias veces. No son los únicos pasajes, hay más pasajes desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero específicamente de parte del Señor Jesús. En el Nuevo Testamento tenemos Mateo 28 del 19 al 20: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versos 15 y 16: id y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 47: y que se predicase en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Creo que la mayoría de los cristianos sabemos estos textos, si no de memoria, los tenemos registrados, están en nuestro radar, porque es la tarea que el Señor Jesús nos dejó. Ahora bien, hermanos, la realidad es que para el cumplimiento de esta misión, hermanos, y lo vimos esta semana en algunos momentos, tenemos barreras que superar. Hay muchas barreras que superar. Yo por ahí creo que tenemos una presentación: barreras por derribar, barreras por superar, por vencer, hermanos. Y hay varias barreras, pero yo quiero que juntos, a través del libro de los Hechos, capítulo 2 y algunos versículos más, vamos a ver, hermanos, al menos 3 barreras que hemos construido en nuestra mente, que se construyen en nuestra mente y que lamentablemente hacen extensión a nuestro corazón. Barreras que nos impiden cruzar la calle, que nos impiden, ya no digo ir a las naciones, hermanos, ya no digo ir aquí al área metropolitana, a la plantación de iglesias, que a veces esas barreras nos impiden ir con el vecino, que nos impiden ir con el compañero de trabajo, compañero de escuela, con el familiar. Hay barreras en nuestra mente y en nuestro corazón, en lo individual y como iglesia, hermanos. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que empezamos leyendo esta mañana, vamos a ver cómo los apóstoles y los primeros cristianos, los primeros discípulos, pues nos dejan un importante testimonio, ¿verdad?, de cómo ellos enfrentaron algunas barreras
¿Y cómo las vencieron, hermanos? Vencieron estas barreras para poder cumplir la misión que el Señor les dejó. Y entonces vamos a considerar de manera breve y sencilla estas tres barreras que posiblemente, hermanos, ya están también en ti y en mí, en nosotros como congregación, como iglesia. En primer lugar, vamos a ver la barrera del localismo, ¿sí? La barrera del localismo, y el pasaje que tenemos es el primero, el que acabamos de leer, de Hechos capítulo 2, versos del 5 al 11. Encontramos, hermanos, en esta escena la proclamación del evangelio, primero por Pedro en voz alta, a voz en cuello, pero luego a través también de los demás apóstoles, de los demás creyentes. Vemos la proclamación del evangelio a judíos que eran residentes allí en Israel, pero también había judíos foráneos, ¿sí? Y menciona ahí los lugares de donde venían, es decir, judíos que ya residían en otras ciudades y que estaban ahora en Jerusalén por causa de la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las cosechas o fiesta de las primicias. Habían venido desde otras ciudades a celebrar esas fiestas. Incluso se dice que algunos venían a la Pascua, después de un largo viaje estaban en las fiestas de Pascua y se quedaban por esta semana, las 5 semanas, a esperar la fiesta de Pentecostés, y luego pues después de ello regresaban a sus lugares donde residían. Estos judíos que residían en otras ciudades, hermanos, ya estaban influenciados en muchas cosas, en hábitos, en muchas costumbres de los respectivos lugares donde ellos estaban residiendo. Es algo similar, hermanos, como pasa con nuestros famosos migrantes, ¿verdad? Aquellos que se van a residir buscando mejores condiciones de vida, se van a los Estados Unidos y conforme pasan los años van agarrando costumbres que son propias del contexto socioeconómico, político, cultural de allá. ¿Y qué sucede con los hijos de ellos? A veces ya hasta el español se les dificulta hablar. Nuestras tradiciones y costumbres pues se van diluyendo, y si es una tercera generación pues ya a veces ni español hablan. Y es normal, ¿por qué? Porque tienen tiempo habitando en otro contexto. Bueno, muchos de los judíos preservaban la fe, sí, preservaban algunas costumbres, pero ya venían helenizados, influenciados por la cultura griega. Otros venían romanizados, pues, influenciados por la cultura romana. Entonces, para el judío conservador, tradicional, residente en el territorio de Israel, como lo eran los apóstoles, no era cosa fácil la convivencia y el querer compartir la fe con ellos. Ahora, no solamente venían estos judíos residentes en el extranjero, también venían prosélitos, tanto de los que ya estaban ahí como de los que venían de otras ciudades. Prosélitos, es decir, extranjeros, gentiles, que habían aceptado el judaísmo como religión, se habían convertido al judaísmo. Entonces estos varones que eran extranjeros se circuncidaban y ofrecían o presentaban ofrendas y trataban de guardar la ley y todo, pero pues no dejaban de tener todavía costumbres de sus lugares y de sus culturas de origen. Entonces esta audiencia, hermanos, esta audiencia no era un asunto fácil para los apóstoles. No era un asunto fácil para los apóstoles ni para los primeros creyentes. Estaba en chino antiguo, como quien diría, ¿verdad? Estaba complicado porque sus emociones, sus sentimientos entraban en conflicto, hermanos. Entonces, pues ahora sí que eran muy locales, y usted puede leer a través de los evangelios cómo los fariseos, los saduceos, y bueno, ya no digo los esenios, que no están registrados en la Biblia, pero existían en ese tiempo, y todavía más extremos los que eran como guerrilleros, los cananistas, hermanos, no gustaban de mezclarse con cosas que no eran propias de su localidad. Hasta el día de hoy, usted sabe, las comunidades judías son muy cerradas, muy cerradas. Entonces, para los discípulos, pues ellos eran judíos de cepa, de tradición, de origen, de sangre y de religión, pero que ahora habían conocido y aceptado a Jesús como el Mesías.
El Espíritu Santo ha venido sobre ellos y ahora tienen el impulso del Espíritu Santo para predicar el Evangelio a estas personas que no son como ellos. Entonces los apóstoles y los primeros discípulos tuvieron que vencer la barrera del localismo, hermanos, y entender que el Evangelio es para todos, que el Evangelio es para todos, que la obra del Señor es global, hermanos, que va más allá de las cuatro paredes de un templo. Y gracias a Dios que así lo entendieron, y tan lo entendieron, hermanos, que muy pronto, en un corto tiempo, ya había cristianos en Europa, en Asia y en África, en 3 continentes, hermanos, en muy poco tiempo, en decenas de años. Llegó el mensaje de Jesús a todas las naciones. Ahora, si bien, hermanos, en las páginas del Antiguo Testamento encontramos que el trato de Dios fue con una nación, la nación de Israel, solo con una nación, porque las naciones eran politeístas. Tenían prácticas terribles, espirituales, religiosas muy terribles. Y entonces Dios de Abraham dice, haré de ti una nación grande. Forma un pueblo para dar a conocer a las naciones al verdadero y único Dios, al Dios que creó el cielo y la tierra. Y trató con un pueblo, con una sola nación, la nación de Israel, hermanos. Todo el tiempo el trato de Dios fue con una nación. La revelación del Dios Altísimo fue a una nación, a los descendientes de Abraham únicamente. Pero el hecho de que fue así, encontramos que ese trato particular tenía un propósito. Pero el plan de redentor, ¿verdad?, de nuestro Dios, y lo recordamos esta semana varias veces, es que Dios siempre tuvo en mente, hermanos, a personas de todo el mundo, de todo estrato social, de toda cultura, de todo color de piel, de todo idioma, ¿sí? El plan de Dios siempre fue y será global, es para todas las naciones. Y quiero recordar algunos pasajes, hermanos. Este mensaje yo lo preparé originalmente para una participación que tuve en el encuentro global de plantadores en República Dominicana, hermanos, y pues era otra audiencia, pero ahí yo compartí esto y les recordaba que como desde el principio, cuando Dios hace la triple promesa, Abraham le dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El mensaje de Dios es para todas las naciones. El plan de Dios siempre fue a todas las naciones. Que por un tiempo fue necesario que solo una nación recibiera la revelación del único Dios vivo y verdadero. Fue parte del plan redentor universal de Dios, del plan estratégico de Dios. Fue a través de una nación, pero siempre el propósito, hermanos, fue global. Tanto así, hermanos, vamos a leer 2 pasajes en Isaías capítulo 49. Hay un pasaje precioso que dice así, que Dios quiera toque su mente y su corazón. Isaías capítulo 49, verso 6. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. No basta con lo que tenemos alrededor, sino hay que ver más allá, hermanos, más allá de nuestras 4 paredes. Cuando leemos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, dice en esta revelación de la gloria celestial, dice la Escritura: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, hermanos. Actualmente, hermanos, observamos pues el fenómeno de la migración mundial. No solamente están yendo de Medio Oriente, de Siria a Europa, de los países musulmanes, están yendo personas por las condiciones sociopolíticas, huyen y están ahora. A Londres está lleno de islamitas, ¿verdad? Árabes, Francia, ¿verdad? Y de hecho han tenido que cambiar los gobiernos sus leyes. Ahora los locales, los nacionales están en desventaja ante la invasión extranjera. Pero esto de la migración mundial, hermanos,
Es tremendo, es grandísimo. Lo estamos viviendo. ¿Se acuerdan todavía hace un par de años o unos 3 años cómo teníamos las llamadas, ¿cómo se dice? Que las caravanas que venían personas de Centroamérica con destino hacia los Estados Unidos, y muchos se quedaron por acá. Es parte de esas migraciones que están sucediendo, hermanos. Todos los días, hermanos, todos los días llegan a nuestra área metropolitana personas de pueblos que vienen de la ciudad, de país a país incluso. Llegan a nuestras ciudades personas de orígenes distintos, y para ellos también es el evangelio, hermanos, para todos ellos. Por otra parte, aún tenemos las naciones llamadas no alcanzadas, de la cual se profundizó esta semana. Estuvimos orando incluso las naciones que se ubican en la latitud 1040, la ventana 1040. Hay mucho por hacer y debemos pensar, hermanos, y trabajar e invertir más allá de nuestra iglesia local. Ahora, estamos hablando, y ayer el hermano enfatizaba mucho al final, no es primero los de casa para luego así, y no es simultáneamente. Mientras trabajamos aquí en nuestro entorno local, vamos de nuestro Jerusalén, Judea, Samaria hasta el último de la tierra, de forma simultánea podemos hacerlo, hermanos, y tenemos que pensar más allá de nuestras cuatro paredes y no pensar, hermanos, y esto es bien importante, y es el punto de la reflexión de este primer punto, hermanos, no pensar, hermanos, porque es una barrera mental, es una barrera emocional, es una barrera eclesiástica. Muchas veces se siembra en nuestras iglesias. Y mire, yo lo puedo decir con los pelos de la burra en la mano. Le voy a decir por qué. Porque yo no puedo entrar al pensamiento ni al corazón, pero los hechos son la evidencia de que eso está ahí en la mente y el corazón. A veces pensamos y actuamos como si el evangelio solo es para gente como nosotros, para gente como uno. O sea, me refiero a gente como uno en lo social, en lo académico, en lo económico, en lo educativo. O sea, ¿cómo le voy a hablar de Cristo? ¿Cómo voy a querer que venga a mi iglesia una persona toda tatuada? No, o sea, así como que no, que a veces queremos gente como uno, personas que sean de origen indígena. O sea, tienen otras costumbres. Ay, hermano, ay, hermana, es que queremos gente siempre como uno. Tenemos que vencer la barrera del localismo, hermanos. Y quiero que sepa que este asunto está estudiado, está demostrado con investigación científica, en campo, con estadística, hermanos, con antropólogos, con sociólogos. Yo tengo un libro sobre eso y lo leí 3 veces porque dije, ay, esto está fuerte. Cómo está acendrado en nosotros, en todos los mexicanos, el racismo y el clasismo. Y qué triste que eso prevalezca aún en los cristianos. Es vergonzoso. Debiera de estar desterrado de nuestras vidas el racismo y el clasismo. Iglesias que no pueden tener un pastor de mi color de tez, toda su vida pastores de tez clara. Diría el comediante aquel, de tez humilde, ¿verdad? ¡Qué vergüenza! O sea, estamos hablando de una mente más chica que un cacahuate. O sea, de un trato de esperar solo gente como uno, que hable como uno, que vista como uno, que viva como donde vive uno. No, hermanos, hay que vencer la barrera de ese localismo. Tenemos que abrirnos a las naciones. Las naciones, cuando Jesús dice id y haced discípulos a todas las naciones, no se refiere a naciones geopolíticamente identificadas hoy, sino a todo grupo social. A todo grupo social. Tenemos que abrirnos, hermanos. No solamente me refiero a abrirnos las puertas de este edificio y a nuestros programas, porque quizás no se dé tan frecuentemente. Aquí tuvimos toda una comunidad de gitanos y las puertas estuvieron abiertas para ellos y los recibimos muchas veces y fuimos a sus casas a orar por ellos y los tratamos. Cuando la sociedad los repudia, que porque se comen los niños, que porque se los roban, que porque son cochinos, por no sé qué tantas cosas, tenemos que, hermanos,
mantener, brincar esa barrera del localismo, de no pensar que tiene que ser necesariamente gente como uno. El evangelio, hermanos, es para todos y podemos vencer esa barrera. Amén. Bueno, hay una segunda barrera que quiero compartir con ustedes, y que esto fue importante para poder avanzar, que el reino de Dios se extendiera y que la iglesia avanzara. Es la barrera del individualismo. Sí, vamos a leer ahí en Hechos capítulo 2, versos 42 al 46. Hechos capítulo 2, versos 42 al 46. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Me pasé un versículo, pero está bien, es parte del contexto. La escena, hermanos, si usted ha leído el pasaje y prestó atención a la lectura, la escena de estos versículos es realmente impresionante. Es realmente impresionante, diría yo hasta conmovedora, y sobre todo ejemplar para nosotros. Dice unánimes. ¿Sabe lo que significa etimológicamente unánimes? Significa de una alma, de un alma. Esta comunidad de primeros cristianos habían vencido la barrera del individualismo. Una comunidad, hermanos, donde si usted lee bien el texto, lo relee, va a ver que el individualismo brilla por su ausencia. Pero, hermanos, ellos aprendieron a dejar de lado aquello de primero yo, luego yo, y al último, ¿verdad que sí se lo saben? Ese sí lo saben. ¿Para qué? Para considerar las necesidades de otros. Hermanos, esto del individualismo es tremendo. No nos damos cuenta cómo es como la humedad. Se va moviendo, se va avanzando, y cuando menos acordamos, estamos invadidos, atestados de una mentalidad individualista. Primero yo, mis metas, mis sueños, mis anhelos, todo, o sea, yo. Es tan fuerte esta maldición del individualismo, hermanos, que a veces hasta en el propio hogar hay padres que primero yo, luego mi mujer y mis hijos, a ese nivel. O los hijos, no, o sea, nomás yo, y no piensan en sus padres. O la mujer que nomás está pensando en lo suyo y no más allá del marido y de los hijos. O sea, hasta ese punto llega este virus maldito del individualismo, hermanos. Y los cristianos aprendieron a dejar de lado eso. No es un sistema político social, comunismo o socialismo, no, es algo que brota de la fe y del corazón y de la obediencia a Dios, del amor que viene de lo alto, del ágape, amor ágape que viene de Dios, es ese amor que da sin interés, sin pensar en obtener algo. Es impresionante, hermanos. Miren, aquí pocas veces hemos tenido grupos de americanos que vinieran a ayudarnos. Agradecemos los que vinieron, fueron una bendición tremenda. Pero la primera vez, hermanos, que vinieron un grupo de americanos a ayudarnos a la construcción, pues era nuestra primera experiencia. No sabíamos pues qué comían, qué no comían, o sea, más o menos una idea general, sí, pero pues venían de cierto lugar, allá mismo en Estados Unidos cambia de una región a otra, ¿verdad? Como aquí. Entonces este primer grupo venía, hermanos, y dije yo, bueno, estos no toman agua de la llave, obviamente tengo que tenerles agua purificada. Y el inocente de Alfredito pues trajo los botellones, ¿verdad? De Bonafondo, agua Fiel, creo que, no me acuerdo, unas botellones de agua purificada. ¿Usted cree que la querían? No, ellos querían su botecito individual. Sí, individual. A esos niveles llega el individualismo, o sea, sí, es un nivel altísimo, hermanos, como si se fueran a contaminar, a morir de la peste de los mexicanos, o no sé qué era. Y a veces hasta eso, hermanos, nos parece, y lo racionalizamos y lo justificamos. O sea, menos compartir de una cacerola, no, o sea,
Ellos, gracias a Dios, eran gente muy sencilla, muy humilde, pero en su cultura y en su invasión que tienen del individualismo, hermanos, o sea, no, pues el botellón, pues vacías en un vaso y toma. No, tienen que traer su bote cada quien. Es un ejemplo, hermanos. No estoy diciendo que ese es el caso. Es una ilustración de cómo llegamos a ser, hermanos. Usted puede ver ahorita, a cada rato suben videos de los pleitos en los estacionamientos o en las avenidas, porque cada quien quiere su pequeña victoria. Dice Dani, son pequeñas victorias. La frustración de estar pagando créditos, de estar trabajando 8 horas más 4 de traslados, en la mañana 2 horas, hora y media, 1 hora de traslado, y en la noche viene la gente así, y entre todos esos factores el individualismo primero, y van en las avenidas y metiéndose y llegan al punto de la violencia, de la agresión. Pero ¿qué lo trae, hermanos? Aparte del estrés, ese individualismo exacerbado. Entonces, en la iglesia, hermanos, vemos a los primeros discípulos venciendo. Si usted lee el texto, ¿sí? Lee el texto, preste atención al texto, y usted va a ver frases, palabras, perseveraban. Va a ver el plural ahí, ¿sí? A toda persona. Los que habían creído vendían sus propiedades y sus bienes, comían juntos. Es una escena de solidaridad, de amor, de generosidad, de apoyo, ¿sí? Vemos aquí a los apóstoles y a los primeros discípulos cómo pronto vencieron esta barrera del individualismo, hermanos, y aprendieron muy pronto que eran un cuerpo, una familia, un rebaño, un ejército, un reino, una iglesia. Vea usted todos los símiles o tipos de la iglesia que están revelados en el Nuevo Testamento, siempre son un reino, una familia, un ejército, ¿sí? Un rebaño. Siempre es así, hermanos. Y se pusieron entonces ellos, cuando lo entendieron pronto así, se pusieron a vivir y a trabajar en un equipo, hermanos, en la misión que el Señor les había encomendado. Hoy necesitamos mucho de esto, hermanos. Hoy necesitamos mucho de esto, hermanos. Y una y otra vez, hermanos, las páginas del Nuevo Testamento nos hablan de esto. Debemos dejar atrás el egoísmo, hermanos, y humildemente reconocer que nos necesitamos unos a otros para el cumplimiento de la misión que Jesús nos ha dejado. El pastor necesita de los músicos. Los misioneros necesitan de los pastores. Los maestros necesitan de los padres de familia. Los creyentes necesitamos de los diáconos, ¿sí? La iglesia pequeña necesita de la iglesia grande, y la iglesia grande necesita de la iglesia más pequeña. Hermanos, en la obra del Señor no hay llaneros solitarios. Hay que vencer la barrera del individualismo. No hay agentes libres, hermanos. Y quiero invitarles a que veamos brevemente algunos pasajes. Romanos capítulo 12. Que sea la palabra también, no solamente mis comentarios, sino la palabra directa de Dios siga trabajando en nuestra mente y en nuestro corazón. Romanos capítulo 12, versos 3 hasta el 5. Dice la Escritura: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Primera de Corintios, hermanos, vamos a ver en Primera de Corintios capítulo 12 también, en el versículo del 12 al 18. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Primera a los Corintios capítulo 12, verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo cuerpo, por un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos o esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie: porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo,
¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso, hermanos. Somos un cuerpo en Cristo. Mira, hermanos, los cristianos evangélicos somos muy dados a elaborar frases muy emotivas, muy lógicas y muy convenientes, que no necesariamente tienen amplio sustento bíblico. Y las repetimos y las publicamos y las decimos con una displicencia, hermanos, a veces con una falta de reflexión. Y me reconozco que muchas veces yo caí en eso. A veces esas frases tienen un grado importante de verdad, pero junto con la verdad llevan el error. Por ejemplo, frases como: Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Hay una gran verdad en ello, pero si usted no lo analiza a fondo, se puede llevar una gran sorpresa. ¿Sí? Frases como: el bautismo es una expresión externa de lo que sucede internamente. ¿Sí? Suena lógica, suena interesante, suena de mucha ayuda para enseñar, pero ¿qué tanto sustento bíblico tiene esa frase? Bueno, en este tema del individualismo hay una frase que la repetimos sin reflexionar a fondo qué estamos enseñando. Es que lo importante es que tú tengas una relación personal con Dios. Y relación personal con Dios. A ver, ¿qué tanto sustento bíblico tiene eso que decimos los cristianos? Tiene un grado de verdad, porque cada uno dará cuenta, dice la Biblia, y tenemos que ponernos cada uno a cuentas con Dios. Pero ¿cuándo encuentra usted eso de la relación personal con Dios en las Escrituras? Cuando nos dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y qué acabamos de leer ahí en Corintios? Que somos un cuerpo, hermanos, que somos parte de una comunidad de creyentes. Lo que hizo ahí los primeros creyentes que surgieron de Pentecostés, estaban reunidos todos juntos, hermanos. Tenemos que entender que como iglesia no se trata solamente de mi persona, sino que soy parte, correspondo a un cuerpo local de creyentes, a ovejas que adoran juntos, sirven juntos, aprenden juntos, se cuidan juntos, incluso se disciplinan juntos. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que vencer la barrera del individualismo para hacer equipo y entonces, hermanos, poder avanzar en el cumplimiento de la gran comisión. Necesitamos esto una y otra vez. No hay llaneros solitarios, no hay agentes libres. Somos una familia, un cuerpo, un reino, un ejército, ¿sí? Somos un rebaño, somos una iglesia. Amén. Bueno, pues vamos por la última barrera que tenemos que vencer si queremos cumplir la gran comisión. Ahí mismo en Hechos, donde estamos leyendo, Hechos capítulo 2, y ahora vamos a ver de los versículos 45 al 47. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La barrera que tuvieron que enfrentar es la barrera de la insensibilidad. Vemos, hermanos, en estos primeros versos, en estos versos que acabamos de leer, hermanos, a estos cristianos de primera generación, hermanos, que no fueron indiferentes o insensibles, que no voltearon el rostro ante las necesidades físicas y materiales de otras personas. No voltearon la mirada, hermanos, no ignoraron el dolor, la carencia, la necesidad. Demostraron el amor cristiano de forma objetiva, práctica y dinámica, hermanos. Si vamos a cumplir la gran comisión, la misión que Jesús nos encargó, que nos fue encomendada, que nunca, hermanos, fíjense bien lo que voy a decir, y esto va para los líderes de la iglesia, especialmente ancianos y diáconos, directores de ministerios,
Que nunca la burocracia, la agenda y los presupuestos sean en nosotros pretexto para permanecer insensibles o indiferentes a las necesidades de otro. Podemos quebrar un presupuesto, podemos quebrar una agenda, podemos deshacer un programa, hermanos, es preferible, ¿sí? O esquemas, si es necesario atender una necesidad. Muchas veces las agendas, programas, presupuestos, proyectos se vuelven una camisa de fuerza, hermanos, a las iglesias. Es que no se puede porque no está programado. Es que no se puede porque no está agendado. Es que no se puede porque nos saca de presupuesto. Es que no se puede porque hay un proyecto. Hermanos, la necesidad de las personas es más importante. ¿Sí? La necesidad de las personas. Claro, hay que ser inteligentes porque la Biblia dice, dad a quien es debido. La Biblia sí nos enseña, dad a quien es debido. Hay que ser inteligentes. No se trata de un suicidio intelectual, pero que el corazón de la iglesia esté motivado por amor a ayudar al que tiene necesidad. Dice, hagamos bien a todos, pero mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. ¿Sí? Ciertamente en la obra del Señor hay muchos asuntos que atender, hermanos, muchos, y en los cuales se requieren muchos recursos financieros o materiales, recursos humanos, mantenimiento del edificio, ¿sí? Simplemente, hermanos, estas cositas, hermanos, que ustedes ven aquí, estos cables que andan ahí, cuestan dinero, hermanos, y hay, ya saben, gama alta, gama media, gama baja, y según compre usted, es lo que le va a durar el cablecito. Y pues aquí como iglesia no compramos gama alta porque pues, ¿sabe que hay unos que son de oro? Pues imagínense lo que cuestan. Entonces, quisiéramos de esos porque pues eso nos tendría una durabilidad tremenda. Los micrófonos, ya tenemos no sé cuántos años con estos. Necesitamos micrófonos. Hay necesidades de este tipo, pagar servicios, necesitamos más climas, tapar las goteras, las misiones, la plantación de iglesias, la obra de material de apoyo social, de cuestiones de despensas y todo ese tipo de cosas, pero que nunca nos ahogue los programas, los presupuestos, las agendas y nos vuelva insensibles e indiferentes a personas que están pasando por necesidad. Sí, hay mucho, hermano, por hacer. La obra de Dios es muy compleja, ¿sí? Pero que no usemos eso como una expresión clara de insensibilidad. La Biblia dice, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Quiero ampliar la fotografía que tenemos en Hechos y vamos al capítulo 3, versículos del versículo 6 al 8. Capítulo 3, versículos 6 al 8 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Capítulo 4, versículos 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a todos según ¿qué, hermanos? Su necesidad. No se trata de que vas a volver rico al pobre, no es eso, sino de cubrir su necesidad más apremiante, cerciorarnos que aquel hermano, hermana tengan algo que cenar esa noche, que tengan para enviar a sus hijos a la escuela si fuese necesario. Hermanos, que podamos ser sensibles como iglesia, si quisiéramos, hermanos, como ha sucedido a través de los siglos. Por eso la iglesia está en pie, hermanos, a través de más de 2000 años, porque la iglesia tiene el poder del Espíritu Santo, y como comunidad, como suma de esfuerzos, se hace una sinergia y hay un potencial tremendo, hermanos, como iglesia. Si queremos, hermanos, aquí nunca tendría que haber escasez, sino abundancia.
si somos fieles y generosos en diezmos y ofrendas y sumamos esfuerzos, hermanos, oiga, no andaremos batallando con nada, pero nos falta fe y a veces no se diezma, no se ofrenda. Y entonces hay carencia, hay familias, ¿sabes?, que pasan por necesidad y no tenemos con qué. Hermanos, tenemos que vencer la barrera de la insensibilidad y estar atentos, orar por el enfermo, visitar al que está en el hospital, consolar al que es doliente porque despidió a alguien que se le adelantó, como decimos, se adelantó en el camino. No ser insensibles, hermanos, y ser generosos para ayudar a aquel que tiene necesidad. Si queremos cumplir la gran comisión, hay que vencer la barrera del localismo, la barrera del individualismo y la barrera de la insensibilidad. Pronto, si no atendemos, hermanos, a lo mejor no está pasando aquí, pero pronto, si nos descuidamos, tendremos un callo en el corazón y una mente cauterizada ante el dolor, ante la necesidad, ante la carencia. ¿Sí? Que no seamos así, hermanos. Yo le puedo contar miles de historias, hermanos, que me sé de primera mano. De primera mano. Sí, en una iglesia pone uno de los diáconos en la puerta para que cuando llega alguien, así, le voy a decir cómo le hacen. Viene, porque siempre llegan a pedir. Tiene mucho que ver con el contexto ahí de las empresas que hay ahí. Todo. Y está el diácono, siempre uno en la puerta. Oiga, vengo a ver si me pueden dar una ayuda. ¿Usted qué religión tiene? No, pues soy católico. Vaya a la iglesia católica que le den ayuda. Así, no puede ser posible. No puede ser posible. Diría mi pastor, me hierve la buchera. Se me retuerce la tripa, hermanos. Esas actitudes. No, hermanos, que no pase aquí nunca eso. He tenido que atender casos fuertes, hermanos, porque hay muchos estafadores, Además, quiero que sepan que me las sé de memoria algunas historias y todos traen la misma historia, curiosamente. Muchos traen la misma historia. Entonces hay que ser astutos, inteligentes, ¿verdad? Porque hay que dar a quien es debido. Pero no nos volvamos insensibles, hermanos, indiferentes. Venzamos estas barreras, hermanos, para que cumplamos juntos la gran comisión. ¿Queremos hacerlo, hermanos? Puestos de pie. Que realmente haya en nuestro corazón este deseo de cumplir la gran comisión. Ven cómo el enemigo pronto, astutamente, sigilosamente, ¿sí?, inteligentemente nos crea barreras en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuidado con esas barreras, hermanos. Y si ya las tenemos ahí en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a derribarlas, vamos a tumbarlas para avanzar en el cumplimiento de la gran comisión. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Oramos. Señor y Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús le agradecemos, oh Padre, que, Señor, podemos meditar a través del ejemplo de nuestros hermanos de la primera generación de creyentes, Señor, como ellos con valor vencieron esas barreras que tenían por delante, Señor, que podamos nosotros también las barreras que tenemos frente a nosotros en la actualidad, Padre, para cumplir el deseo de Jesús de que el evangelio sea predicado en todo lugar, Señor, que podamos ser parte, Señor, de esa empresa, de ese ejército que va por delante llevando las buenas nuevas, Señor, que podamos, Señor, quitarnos esas escamas, esas taras mentales, Padre, eso que nos agobia espiritualmente, que nos inhabilita, que nos entorpece, Señor, y que podamos con gozo, con alegría, Señor, ser usados por el poder de su Santo Espíritu para que otros vengan a la libertad en Cristo, para que salgan de las tinieblas y vengan a la luz, para que sean nuestros hermanos, para que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Señor, ayúdenos, Padre, ayúdenos, incomódenos, Padre, si es necesario, incomódenos con este mensaje, con esta palabra, Señor, Padre, para poder avanzar, Señor, para poder, Señor, estar a tono con usted, en sintonía con usted, Padre, y muchos sean ganados para Cristo. A usted la gloria, gracias por esta iglesia, Padre, que ha participado y participa generosamente, Señor, para que otras iglesias se estén abriendo en la actualidad. Gracias, Dios, por estos mis hermanos y hermanas que tienen a bien apoyar la plantación de iglesias. A usted la gloria en el nombre de Jesús. Amén.